Bienvenidos a una nueva edición del Rincón de la Cultura. Hoy vamos a visitar algunos de los paisajes más espectaculares de Cantabria, como el que tenemos aquí, junto a Mario Crespo. Y es que va a presentar mañana en el Ateneo su último libro, La Bigornia. Pero esto será a continuación porque tenemos muchas más citas. Aquí comienza el Rincón de la Cultura. La cantautora Paula Mateus llega este viernes a Escenario Santander con un concierto lleno de melodías que unen pop y rock y letras emotivas llenas de temas personales y sociales. Porque la hierba siempre parece más verde al otro lado. Canciones como Valientes de Sofá, Tocado y Hundido, Vale la Pena o Me Presento van a llegar en este concierto con una energía arrolladora. No voy a dejar que un suspiro frene un huracán. No voy a dejar que un revés no me deje pensar. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? El emblemático dúo de los hermanos Javier y Pedro José Herrero Pozo, Los Pecos, actuarán el sábado día 15 en el Palacio de los Deportes de Santander con su tour Dos Voces y una Historia. Y cuéntame si tú has podido ver. Después de 20 años de su última separación, harán un emotivo recorrido a su carrera musical. Mírame de otra manera es el título de la exposición que se puede visitar en Valdecilla, centrada en romper el estigma de la enfermedad mental. Obra de Chema Prieto, cuenta con 60 fotografías y 20 esculturas que reflejan trastornos como autismo, esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, ansiedad o las fobias, entre otras. Además, va acompañada de un libro en el que participa Chema Prieto y muchos más. Que nos afecta absolutamente a todos, que no hay, que cualquiera puede padecer una enfermedad y que no hay una edad que es una enfermedad que afecta en todas las épocas de la vida, desde que somos niños hasta ancianos. Y junto a la exposición va un libro que complementa la exposición, en el que aparte de las fotos de Chema Prieto y el texto principal de Jesús Sartal, han colaborado otros personas con sus textos como José Francisco Díaz, Jesús de la Gándara, Carlos Mirapeix, Almudena Campuzano, Eduardo Frechilla. Se trata de un proyecto itinerante que apoya la Fundación Márquez de Valdecilla y que está ya abierta al público en la sala de exposiciones durante todo este mes de marzo. Es una forma de eliminar prejuicios hacia los problemas mentales. Nos permite abrir una ventana para ver de otra manera los problemas de salud mental que muchas veces están contaminados por el estigma asociado históricamente. Después de que la exposición abandone el Hospital Valdecilla, se trasladará por diferentes ciudades españolas. Sinfonía Rosas es el nombre de la exposición que se puede visitar hasta el 3 de abril en la Galería Este, situada en el Mercado del Este. Una exposición de Loreto Santaella que consta de 36 obras, de las que la parte central son una serie que se llama Melisma Rosae. Son las rosas que estaban en Europa antes de 1867, que es el año en el que se consigue la primera hibridación entre una de esas rosas y una rosa proveniente de Asia. Se trata de una selección de las más de 30.000 variedades que hay. Siempre es una alegoría sobre la vida, sobre la alegría, sobre la belleza, ¿no? A mí hay veces que las miro y me parecen hasta pequeñas explosiones, ¿no? Pequeños Big Bang, como el inicio de todo. Pero Sinfonía Rosa se compone de mucho más que rosas, con ejemplares tan exóticos como una flor del Tíbet. Una exposición que ha llevado aproximadamente 1 año y medio de trabajo, algo que no es sencillo de sacar adelante. Lo decía Picasso ya hace muchos años, ¿no? Que la musa que venga, pero que te pille trabajando. Hay muchos artistas, lo que pasa es que yo creo que falta un poquito de carácter, hay que echar un poquito de morro, ¿no? Sinfonía Rosa se puede visitar con entrada libre y gratuita.
El MUPAC propone una cita para toda la familia el sábado 15 y domingo 16 de marzo en 2 horarios, a las 10:30 de la mañana y a las 12. Se trata del taller La música en las cuevas pintadas. Dirigido a niños a partir de 6 años, se puede reservar plaza. Los participantes del taller podrán conocer instrumentos musicales prehistóricos y comprobar su sonoridad. Todos los martes hasta el próximo 8 de abril tendrá lugar un encuentro en Espacio Joven para disfrutar del rol de Dragones y Mazmorras, dirigido al público de 15 a 30 años. Será gratuito y sin inscripción previa. Habrá un grupo de iniciación y uno avanzado. La cita se desarrollará de 6:15 de la tarde a 8:15. Huertopías, del sociólogo José Luis Casadevante, ofrece una forma diferente de entender las ciudades y volver a los orígenes. Todas las potencialidades que encierra un huerto urbano, más allá de la visión más reduccionista, que es una pequeña parcela donde se producen alimentos. Pero más allá del cultivo de alimentos, lo que quiere es volver a coser las relaciones en los barrios. En el fondo, la agricultura urbana, como decíamos antes, la concebimos, ¿no? Como cultivar tomates. Nosotros decimos que además cosecha relaciones sociales. Mediante ejemplos prácticos, ofrece diferentes formas de poner en marcha las huertopías en las ciudades. Los huertos se están utilizando en las prisiones para mejorar las posibilidades de reinserción social de la gente, todo el tema de las terapias hortícolas, de cómo se está utilizando los huertos en hospitales, en centros de salud para abordar muchas cuestiones sanitarias, especialmente aquellas derivadas de problemas de ansiedad, depresión, salud mental. Una forma de empezar se puede encontrar en los huertos urbanos como los que existen en Santander, pero aumentando su escala. A medio plazo lo que sería deseable es que, igual que tenemos concejalías de distintos temas, ya hay grandes ciudades que tienen concejalías de agricultura urbana en la que aglutinan los proyectos más económicos, los proyectos de los huertos educativos, los proyectos más de huertos sociales. Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. El domingo 16 llega a la Filmoteca Mario Camus Hotel Transilvania 2. Lo cambió todo. ¡Qué rico! Pégale un raquetazo para conseguir un buen efecto. Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma de Drácula de solo para monstruos se ha suprimido y se aceptan huéspedes humanos. Lo único que le preocupa al conde es que su nieto Denis, medio humano y medio vampiro, no da señal alguna de vampirismo. ¡Podría ser humano! No digas tonterías. Gracias por cuidar de Dennis en nuestras vacaciones. ¿Y te acordarás de chatear? Sí, el móvil, los botones del infierno del wifi. De acuerdo, tenemos que enseñar a este crío a ser un monstruo. Hotel Transilvania 2 comenzará a las 5:30 de la tarde con entrada gratuita. Fred nos va a enseñar cómo se asusta a la gente. Einstein, ¿podemos hacernos una foto? ¿Te importa? Sí, claro. Vamos a hacernos un selfie. David Leitch es protagonista este domingo en la Filmoteca Mario Camus con El hombre elefante. A finales del siglo XIX, el doctor Frederick Trebs descubre en un circo a un hombre joven llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada que vive en una situación de humillación y sufrimiento al ser exhibido como una atracción de feria. Vía Crucis, el musical, llega este fin de semana a Santander. Y viene con sorpresa porque en esta ocasión los protagonistas serán amateurs de la diócesis. Bueno, dentro de lo que es una experiencia amateur, pues la verdad que, como te decía antes, mucha ilusión, muchas ganas. Hemos trabajado muchísimo, más de lo que seguramente otro tipo de compañías trabajan, ya que la experiencia que tenemos no es tanta, pero creemos que el resultado final va a ser muy profesional y la verdad es que va a sorprender.
Las entradas para Vía Crucis tendrán un fin muy destacado. Para Día de los Dolores pues se plantea la posibilidad de sacar el palio de la Virgen de los Dolores a hombros, entonces hay que hacer unas modificaciones estructurales al paso y entonces pues lo recaudado para esto será para esas modificaciones y además una partida que saldrá también para caridad. Todo aquel que quiera acudir tiene las entradas disponibles en la página web de la Cofradía de los Dolores. Habrán notado que la literatura está en auge en Cantabria y hoy no podíamos fallar. Tenemos la presentación de un nuevo libro. Se trata de La Bigornia, este libro que están viendo de Mario Crespo. Precisamente Mario está hoy con nosotros, es el invitado de esta semana que viene a hablarnos de su libro. Bienvenido, lo primero, a Popular Televisión. Muchísimas gracias, Laura, encantado. Mario, la primera pregunta, ¿qué es una bigornia? Pues la bigornia realmente es un yunque que se utiliza o se utilizaba pues por parte de muchos oficios, ¿no? El herrero quizá el más conocido, pero resulta que la palabra bigornia, que nos remite a oficios más o menos desaparecidos, pues me sirve también para recuperar una palabra que se usaba en mi familia, quizá en otros contextos también más amplios, para referirse a un acontecimiento que era memorable, o sea, algo que merecía la pena ser contado, ¿no? Y eso se decía que era la bigornia, que había sido la bigornia. Entonces me pareció un título muy atractivo, un poco extraño quizá, para... No es una palabra común. No es una palabra común, pero curiosamente utilizada, como ya te digo, en algunos contextos. Entonces me pareció muy bonito para justamente el propósito del libro, ¿no? Bueno, pues con este título nos adentramos en el libro. ¿Qué se va a encontrar la gente que se acerque a la bigornia? Pues se va a encontrar un conjunto de historias, aproximadamente 100 historias, divididas en 30 y tantos capítulos, sin ningún propósito sistemático, ni ningún afán historiográfico, ni con idea de hacer una historia de Cantabria, ni de ningún pueblo concreto, ni nada, sino simplemente recuperar un montón de historias que seguramente en muchos casos están ya olvidadas, bien porque sucedieron hace mucho tiempo o por parte de personajes que están olvidados, o bien porque hemos hecho una especie como de olvido sobre ciertos hechos que sucedieron, o bien porque se han transmitido a través de la familia y por lo tanto han quedado en la memoria de gente que por desgracia ya no está entre nosotros. Entonces hay un interés por mi parte en recuperar eso que de otra manera quizá es lo que creo pues hubiera desaparecido, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Pequeños personajes, la vida común, grandes historias? Pues hay un poco de todo, porque realmente uno de los aspectos que a mí me llama la atención como historiador y de otros trabajos que he hecho es la gran dispersión de la memoria. Es decir, nosotros mismos, por ejemplo, con respecto a la pandemia, ¿no?, que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no?, pues realmente pues cada uno de nosotros tiene una memoria de lo que sucedió realmente, ¿no? Y así ocurre con acontecimientos como la guerra civil, como el fallecimiento de algunas personas, como sucesos más o menos memorables. De todo eso nos queda una memoria como muy dispersa, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que era interesante recuperar justamente pues algunos personajes realmente admirables y muy conocidos, como Federico García Lorca, por ejemplo, se habla ahí de él, se habla del generalísimo Franco, se habla de Carlos Gardel, se habla de militares, en fin, y otros personajes anónimos que conforman realmente la historia de las familias, y yo espero que el lector, si se asoma al libro, pueda encontrar historias más o menos familiares, más o menos próximas, en la que aparecen, como dices, personajes importantes, famosos, y otros que no lo son tanto, y que quizá tienen o tuvieron una especie de heroicidad también en su vida, ¿no? Y al final, por lo que me han dicho las pocas personas que han leído el libro, pues parece que hemos logrado una cierta atmósfera extraña y misteriosa, ¿no?, con el libro, y eso me parece pues un elogio, a ver si es verdad. ¿Y tienen algún nexo en común o son recopilaciones? Tiene en un principio una idea de recopilación familiar, en un principio,
Pero luego me di cuenta de que no cabía ninguna duda de que a mis abuelos maternos, por ejemplo, les tuvo que afectar otras historias que a lo mejor ellos no contaron, pero que sin duda sucedieron y les afectaron de alguna manera, ¿no? No digamos la guerra civil, por ejemplo, o hechos que luego yo, o algunas impresiones que luego yo he percibido como reales, que realmente a ellos les sucedieron, por ejemplo, el miedo que tenían a pasar por ciertos sitios, ciertas supersticiones, más o menos sesgadas o más o menos ocultas que tenían, ciertas opiniones que vertían cuando hablaban de algo, todo eso está ahí, está en el libro. Yo creo que por tanto es un libro hasta cierto punto extraño, no se parece en nada a lo que yo he publicado hasta ahora. Tiene ese componente de historia, de recopilación histórica, como dices, ¿no? de mirada un poco a la hemerografía, a la prensa de los años 20, de los años 30, pero con sucesos seguramente olvidados o poco reconocidos. Entonces a mí me parece que todo eso forma parte de la memoria de las familias y de nosotros, ¿no? Y un aspecto que me he dado cuenta, por ejemplo, es la impureza de las cosas. Cuando estamos hablando de costumbrismo, intentamos hacer una mirada como muy actual de las cosas del pasado, y sin embargo eso no es así. Lo que vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eran cosas mucho más sencillas y muy impuras, o sea, mucha mezcla de cosas. Hay un capítulo, por ejemplo, que se titula Piteros y Jazz Band. Es decir, cómo el jazz estaba mezclado en las romerías con los piteros, o sea, era una cosa completamente increíble. Y ahora, sin embargo, parece que buscamos como una cierta pureza. No, esto era así y se tocaba tal instrumento y se hacían tales bailes, y realmente no era tanto así. Y esa mezcla, esa impureza, me parece que es muy literaria. ¿Nos vamos a emocionar cuando leamos alguna historia? Pues probablemente. Sobre todo aquellas que quizá apelan a un sentimiento muy compartido, que tiene que ver con los abuelos, con nuestros padres, los trabajos precarios, por ejemplo, la mirada de los padres sobre los hijos y al revés, los fallecimientos también. Yo pienso que es un libro muy próximo, es la idea que yo intento transmitir, pero siempre partiendo de la base de esa mezcla que comentabas antes, Laura, de esa mezcla de elementos. Es decir, nuestra memoria es una gran mezcla de aspectos, algunos quizá no tan vividos, otros nos los han transmitido, otros los hemos vivido directamente o lo han vivido personas cercanas, otros seguramente sean mentira, pero han formado parte de las historias familiares también. Un poco se desvela ahí. ¿Cómo ha sido, Mario, el proceso para crear este libro, para recopilar tantísimas historias? Bueno, pues ha partido del interés que yo tenía por las conversaciones, sobre todo con mi madre, con quien tengo la ocasión de coincidir muy a menudo, y entonces pues bueno, al final me he dado cuenta de que la manera de narrar las historias de las personas que nos han antecedido, que son de generaciones anteriores, es distinta de la que tenemos hoy en día, ¿no? Y el contraste, por ejemplo, con la gente más joven, con la que también tengo contacto a través de la enseñanza y tal, ¿no? Pues cómo ellos cuentan las cosas de una manera y que a lo mejor se les ha olvidado muchas cosas, muchas claves que sucedieron en el pasado. De ahí surge un poco un interés por contar o por recuperar historias que ya te digo que son en principio muy próximas, muy sencillas, muy compartibles con mucha gente, muchas familias. Y luego añadir un poco ese componente de, bueno, bien, pero ¿qué pasaba en la guerra civil? ¿Qué historias puedo recuperar de la guerra civil? Sin tampoco un afán de sistematismo ni nada de eso, sino simplemente un poco reconstruir una memoria que es muy frágil. Entonces, a partir de ahí, pues he consultado lógicamente la prensa de la época, algún libro de la época, pero básicamente son todo historias de carácter oral, o a partir de las cuales se mencionaba a un señor y digo, pues ¿este señor quién será? Y entonces he tirado del hilo y efectivamente ese señor existía e hizo una serie de cosas que están en el libro, ¿no?
Bueno, cuando llegamos al final del libro hay una sorpresa muy especial, porque este libro tiene un epílogo de la mano de uno de los grandes autores del país, de la mano de Álvaro Pombo. Sin duda, y es un honor y un privilegio realmente contar con el epílogo de Álvaro, con quien, bueno, ya sabes que tengo una relación muy estrecha desde hace muchos años, y ahora todavía más, si cabe, con motivo de la entrega del Premio Cervantes, que por fin le han concedido. Por fin, y que, bueno, pues me obliga de una manera muy gustosa para mí a colaborar con él, pues en toda la gestión de la exposición que vamos a hacer en Alcalá de Henares, la reedición de algunas obras. En fin, este año es un año muy de Pombo, y para mí pues es estupendo que el epílogo lo haya firmado él, ¿no? Bueno, y están viendo, la portada de este libro tiene uno de esos paisajes tan típicos de aquí, de Cantabria. Creo que cualquiera que lo vea lo va a poder reconocer. Mario, ¿de dónde viene esta portada? ¿Quién la ha hecho? Pues la portada, la ilustración es de Damián Flores, que es un pintor extremeño, pero que vive en Madrid y trabaja en Madrid, y ha tenido mucha relación con Santander, con varias galerías de Santander. Es un buen amigo, y esa imagen en concreto procede de una exposición que hizo, creo que en torno al año 2021, creo recordar, en Torrelavega. Entonces son paisajes literarios muy próximos, o dentro de Torrelavega o en el entorno de Torrelavega. En concreto ese es el faro de Soances, que es una imagen yo creo que muy evocadora, muy literaria, sí, de ese paseante que está observando algo que no sabemos muy bien qué es, si es el faro, si es la montaña, si son las casas. Y bueno, de alguna manera también el paseante me recordaba algunas fotos que tengo de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Mario, para despedirnos ya, hemos hecho aquí un pequeño repaso, un pequeño avance, pero la gente que quiera saber más del libro, vas a estar mañana en el Ateneo de Santander. Mañana en el Ateneo de Santander a las 7:30, muy bien acompañado por dos buenos amigos escritores, Jaime Cuesta y Ernesto Calabuch. O sea que encantado de compartir este homenaje un poco a las historias familiares y, si cabe, en la medida de lo posible, a la literatura. Este fin de semana llega a la Filmoteca de Torrelavega La fiebre de los ricos. 50.000 libras. Una pieza que ha sido donada por la Casa Real. 100.000. 200.000 para la dama. Un virus mortal empieza a infectar a las personas más ricas del mundo justo cuando Laura está en su etapa profesional más exitosa. El virus expande a las riquezas más modestas, lo cual obliga a todo el mundo a deshacerse de sus fortunas. El problema es que ya no queda nadie a quien venderlas. El libre mercado siempre ha sido el mayor motor de innovación que la humanidad ha inventado. Este viernes comienzan las fiestas de San José de Astillero, por primera vez declaradas de interés turístico regional. El Unión Club será el encargado de dar el pregón, tras lo cual llegará el concierto de David Civera a partir de las 10:30 de la noche. Ya para el sábado 15 a las 10 de la mañana habrá un espectáculo infantil de la mano de Titanian Show, seguido de una romería y verbena, culminando con macrodiscoteca, donde participarán algunos de los mejores DJs de la región. Y luego vivimos en un mundo extraño. Esto es muy loco. Bueno, el humor está de moda. En este caso llega Santoña Eden Serrano, quien actuará este viernes 14 de marzo en el Teatro Liceo. La vendí por Wallapop, ¿vale? Entonces, pues le puse un precio, incluí todo el pack que tenía y toda la movida, y se vendió como súper rápido. La cámara se vendió rapidísimo. Luego al tiempo caí que en el pack que había metido todo había incluido un objetivo que había comprado aparte, que me costó como el doble de la cámara. El cómico de stand-up y guionista de humor trae un espectáculo lleno de humor ácido, inteligente y mordaz, con toques de absurdo, pinceladas oscuras y altas dosis de improvisación. Me sentía mal por el hecho de que la otra persona pensase que era medio tonto, ¿sabes?
El sábado 15 de marzo, la Teatrería de Ábrego de Oruña de Piélagos acogerá la obra Búnker. Con Cristian Atanasiu y Albert Requena, trae la historia de los que pueden ser los únicos supervivientes de una catástrofe a nivel mundial. Viven en un espacio, el búnker, una comedia de enredos y engaños mentales de los personajes, pero también de las expectativas del público. Desde el próximo lunes llega a las Filmotecas Regionales de Cantabria Papa Le Petit Betox, una película de 1971 de Nelly Kaplan. Una banda de maleantes decide raptar a una rica heredera, pero ella les va seduciendo uno a uno para obligarles a enfrentarse.